¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach, pues una vez más con ustedes con video nuevo. Esta semana quiero platicar un poco de lo que no debes comer cuando tienes diabetes. Pues se ha hablado mucho ya de lo que es la alimentación adecuada para una persona con diabetes mellitus tipo 2. Creo yo que desgraciadamente se pierde mucho la información ya que no somos específicos en los tratamientos, en la alimentación y en todos los cuidados que debe de tener una persona con ese tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Entonces creo que lo más lógico y lo más conveniente después de mucho estudiarlo es simplemente decirles que no deben comer. En el futuro podremos hacer otro video donde hablemos de lo que sí pueden comer, pero ahorita para empezar hablemos de lo que no puede comer una persona diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. Antes de entrar de lleno a hablar de la alimentación, lo que no debemos de comer cuando sufrimos de diabetes mellitus tipo 2, me gustaría explicar dos puntos muy importantes. Uno, hay dos tipos de diabetes mellitus tipo 2 o dos tipos de pacientes, ¿no? Uno es el que necesita insulina ya, o sea, el insulino dependiente. Y otro es el paciente que todavía no necesita inyectarse insulina todos los días. Muy importante comprender esas dos diferencias. Ahora, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, también es muy importante comprender, uno, la diabetes mellitus tipo 2 no es hereditaria. Si tu papá o tu mamá o los dos tuvieron diabetes mellitus tipo 2, tú no lo heredaste de ellos ni lo vas a heredar de ellos genéticamente hablando. Lo que sí puede suceder es que tú de cierta manera estés heredando la forma de comer. Los patrones de conducta alimenticios sí son heredados, pero la enfermedad como tal no se hereda. Punto número 2. La diabetes mellitus tipo 2 es completamente curable. Una vez que tienes un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, esto no significa que eres diabético por el resto de tu vida. Comparémoslo con una persona que tiene, por ejemplo, influenza o gripa. Esta persona sufre de gripa por 15 días, 20 días, a lo mejor un mes, pero después de un tratamiento adecuado de medicamento, de medicina alópata o naturista, termina pues el proceso infeccioso y se resuelve el problema. Lo mismo sucede con la diabetes mellitus tipo 2. Si tú llevas unos controles alimenticios adecuados después del diagnóstico, puedes volver a ser una persona normal sin el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, hay dos causas importantes que nos llevan a sufrir diabetes mellitus tipo 2. Estoy aclarando mucho el punto de que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2 porque la tipo 1 es completamente distinta, ¿no? Ya naces con ella. La otra pues te la produces tú en el transcurso de tu vida por malas decisiones alimenticias. Entonces, causa número 1, como ya lo comentamos, son patrones alimenticios heredados. Es decir, si tus papás todos los días antes de dormirse se tomaban un chocolatito y una conchita, pues lo más seguro es que tú así creciste también. Y eso es lo que te gusta a ti comer antes de irte a dormir. Esos son los patrones de conducta heredados y la causa número 1 de por qué estamos padeciendo cada vez más los latinoamericanos en general de diabetes mellitus tipo 2. La causa número 2 es igual de peligrosa que la causa número 1. Malas decisiones alimenticias en el día a día. Es decir, lo que es conveniente hoy te puede matar mañana. O sea, si tú hoy decides porque ya no aguantas el hambre y porque no tuviste tiempo de comer inteligentemente en tu casa, llegar y comprar una hamburguesa, pues es una mala decisión en tu día a día, ¿no? Esto nos lleva mucho más rápido pues, a sufrir problemas de obesidad, de diabetes mellitus tipo 2 y colesterol, infinidad de cosas, ¿no? que van de la mano con una mala alimentación y una mala decisión de alimentarse todos los días con cosas que no son convenientes pues, para tu buena salud en general. Como ya habíamos comentado en otro de nuestros videos que lleva por nombre Cómo curar la diabetes en 3 simples pasos, hablábamos ahí de lo más importante o el primer paso esencial para curar cualquier tipo de enfermedad crónica, en específico, pues la diabetes mellitus tipo 2. Esto significa desintoxicar por completo a los filtros importantes del organismo, que vienen siendo los 2 riñones y el hígado. Ahora, después de esto y muy importante, nos toca activar o reactivar el buen funcionamiento del páncreas,
que es lo primero que se afecta en una persona con diabetes mellitus tipo 2, que a final de cuentas empieza a ser insulinodependiente con el tiempo. Y habiendo aclarado todo lo anterior, entremos de lleno entonces a hablar de lo que no debe consumir una persona con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Harinas refinadas o blancas. Esto incluye pastas, sopas, pasteles, galletas y todo ese tipo de cosas que tanto nos gustan a los latinoamericanos en general. Ya en otro video en el futuro, como les comento, platicaremos un poco de lo que van a ser las opciones saludables a todas estas cosas que no debemos de comer, pero en el caso de la harina refinada o las harinas refinadas en general, pues las podemos cambiar por integrales, ¿no? Arroz blanco, o sea, contrario a lo que es el arroz integral. Arroz blanco no debe de consumir una persona que sufre de diabetes. Mucho se habla de las frutas en específico que afectan los índices glicémicos de las personas que sufren de diabetes. Pero nosotros con más de 10 años de experiencia en el consultorio nos hemos dado a la tarea de investigar lo que es mejor y más adecuado para ese tipo de personas o para ese tipo de padecimiento físico. Lo que hemos descubierto, que no es a final de cuentas un descubrimiento completamente de nosotros, sino más bien de algo que se estudió muy a fondo y que pues ha dado buenos resultados a todos nuestros pacientes con diabetes, es lo siguiente. Ninguna fruta como tal te afecta cuando sufres de diabetes o cuando tienes el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Lo que afecta es mezclar los índices glicémicos de la fruta, es decir, no puedes consumir como diabético ensalada de frutas, ni mucho menos ensalada de frutas con todo lo que nos gusta añadirle a nosotros, ¿no? Que no es nada más fruta, sino pues un montón de cosas encima. Entonces, el gran problema aquí no es consumir, por ejemplo, naranja, que dicen muchos médicos que es malo para los pacientes que sufren de diabetes. El problema aquí es cuando mezclas diferentes tipos de índices glicémicos de diferentes tipos de frutas. Entonces, lo que debe de hacer una persona con diabetes es consumir un solo tipo de fruta a la vez. Es decir, en cada sentada solo puedes consumir un solo tipo de fruta. Puedes comer toda la fruta que quieras. Por ejemplo, papaya, pero solo papaya y acompañada de nada más que papaya. Entonces, en ese momento no puedes mezclar frutas porque estás mezclando índices glicémicos y por eso se disparan los niveles de azúcar en el organismo del paciente diabético. Repito, el paciente diabético tipo 2 o mellitus tipo 2 no debe de consumir ensaladas de frutas. Jugos industrializados o jugos de frutas o de mezcla de frutas, eso no puedes consumir tampoco. El gran problema con los industrializados, pues ya lo conocemos, ya lo hemos platicado en otros videos, ¿no? El gran problema ahí es, pues todo lo que se le añade, como al final de cuentas que funciona como oxidantes en el organismo y lo que queremos nosotros es no oxidar a nuestras células. Una célula oxidada fallece mucho más rápido, ¿no? Entonces queremos darle más vida a nuestras células y de esa forma nuestro organismo, a pesar de los embates de la enfermedad, sigan regenerándose como deben. Entonces, por el lado de los industrializados, esa es la razón y pues al final de cuentas también los índices glicémicos, ¿no? No disparar los niveles de azúcar en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Las mezclas de frutas para hacer jugos, pues es lo mismo, la misma lógica a final de cuentas de los cócteles de frutas o de las ensaladas de frutas que platicábamos hace un segundo. La cuestión aquí es no mezclar índices glicémicos, o sea, no mezclar índices de azúcar de diferentes tipos de frutas. Si vas a consumir un jugo de fruta, tiene que ser natural, recién exprimido o recién trabajado en tu licuadora, ¿no? Pero solo con un tipo de fruta, o sea, si vas a poner, por ejemplo, nada más jugo de naranja, pues es jugo de naranja nada más. Esto no incluye añadirle, por ejemplo, si quieres ponerle espinacas a tu jugo o un pedacito de penca de nopal. Eso es completamente distinto, ¿no? El nopal ya lo aclaramos en otros videos también que es excelente para bajar los niveles de glucosa. Pero muy importante comprender que no deben de consumir mezclas de frutas en sus jugos, por ejemplo, en el desayuno, ¿no? Entonces, no consumir mezclas de jugos o mezclas de frutas para hacer jugos a ninguna hora del día, pero mucho menos en la mañana, porque ahí empiezas con todos los disparos así exagerados de los niveles de glucosa, ¿no? Siempre un solo tipo de fruta a la vez. Este punto es muy importante para un paciente que sufre una enfermedad crónico-degenerativa como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2.
No debe consumir un paciente con diabetes mellitus tipo 2 ningún tipo de proteína animal. La razón es la siguiente: la proteína animal en general, esto incluye la carne roja, la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de lo que se imaginen, ¿no? Sobre todo también incluye a los derivados de la leche y la leche en sí. Esto incluye pues a los quesos, las cremas y todo ese tipo de cosas. El gran problema con todo esto son las hormonas y todo lo que se le añade a los animales de un tiempo para acá. Ya estamos hablando de 15, 20 años para acá, ¿no? Desgraciadamente nuestro cuerpo no sabe qué hacer con toda esta información. Ya en otro video platicamos un poco de esto y cómo nos afecta a nosotros los hombres específicamente la cuestión de las hormonas en los animales o en la proteína animal que estamos consumiendo. Y ahorita sabemos que hay proteína derivada de las plantas de muy buena calidad que nos ayuda pues en el día a día a cubrir la necesidad que tiene nuestro organismo de proteína sin necesidad de estar comiendo o consumiendo proteína animal en exceso. La razón, como les digo, es a final de cuentas desintoxicar al organismo o no exponerlo a tantos intoxicantes. El gran problema con el enfermo de diabetes o de diabetes mellitus tipo 2, con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, es que sus órganos están completamente intoxicados, en específico, como ya lo comentábamos, el hígado, los riñones y el páncreas, que está dejando de funcionar. Cuando tú llenas tu cuerpo de oxidantes, de cosas que le hacen daño, a final de cuentas, llega un momento que el cuerpo se llena hasta el tope y ya no sabe cómo trabajar con toda esa información. De ahí también platicábamos en alguno de los otros videos que tenemos también ya disponibles en el canal. Hablábamos un poco de la cuestión de por qué cambiar al agua destilada cuando sufres una enfermedad crónico-degenerativa, por qué es importante mantener a los filtros importantes del organismo pues en buen funcionamiento, ¿no? La cuestión de dejar la proteína animal deriva de lo mismo y a final de cuentas tiene la misma función: dejar por completo al organismo libre de intoxicantes, de tal forma que no se mueran nuestras células con tanta facilidad y hay una mejor regeneración celular para que nuestros órganos dañados empiecen a funcionar como debe de ser. Las bebidas gaseosas en general y en especial las oscuras, sin decir nombres, todos las conocemos. La lógica más sencilla para comprender toda esta situación de las gaseosas, sobre todo las oscuras, funciona de la siguiente manera y es como nosotros se lo explicamos a nuestros pacientes. Cuando tú consumes una bebida gaseosa oscura, sin hablar de nombres otra vez como les digo, normalmente pues la soda es negra completamente, ¿no? Cuando tú la consumes y tu cuerpo la trabaja y luego la excreta por la orina, pues normalmente tu orina no es negra. Normalmente sale cafecita, amarillenta, a lo mejor con un olor un poquito más fuerte, pero nunca sale negra. ¿Dónde queda atrapado todo ese colorante negro? Pues en los riñones, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez más, debemos de alejarnos por completo de todas las bebidas gaseosas, en especial las oscuras, pero en general de todas, y en específico de las que son light o libres de azúcar, porque nos están aportando otros tipos de endulcorantes o endulzantes que afectan mucho mayormente o de una manera mucho peor la cuestión de nuestra salud en general. Nosotros como diabéticos tipo 2 debemos de consumir solamente, pues ya lo hemos platicado en otros videos también, miel de abeja, miel de agave y stevia, de preferencia en su forma líquida, que es la forma natural en la que se encuentra la stevia, y si no se encuentra la líquida, pues esté al menos en polvo, ¿no? Pero alejarnos por completo de las bebidas gaseosas y en específico de las oscuras, las light o las de dieta. Las frituras. Desgraciadamente a nosotros los mexicanos, a los latinoamericanos en general, nos encanta todo lo frito, ¿no? Y más cuando ya estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cultura de la alimentación pues va mucho también por ese lado, ¿no? El pollo frito, papas fritas y todo lo que se imaginen, ¿no? Hasta las donas son fritas, ¿no? Alejarnos por completo de todo eso nos va a garantizar una mejor salud a largo plazo. Ya en otro video hablaremos un poquito más de lo que son los aceites y cuando se calientan en qué se convierten y cómo afectan a la salud en general. Pero la cuestión de las cosas fritas, perdón, es que todo tiene que ver con, por ejemplo, empanizados o carbohidratos simples,
en cuestión, por ejemplo, de los churritos que conocemos nosotros los mexicanos, ¿no? Todo eso se convierte en azúcar en el organismo directamente y pues es algo que no necesitamos cuando tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Alejarnos completamente de las frituras es lo mejor que podemos hacer. Y ya que estamos en el tema, los empanizados. Ya hablamos de la cuestión de por qué nos afecta tanto la proteína animal, en específico las carnes, ¿no? En general. Imaginen ustedes si consumimos un pedazo de carne y eso lo empanizamos y lo metemos a freír y luego lo consumimos. Imagínense cuando sufrimos un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ¿en qué se está convirtiendo todo eso? Normalmente el empanizado, como su nombre lo dice, es pan y normalmente es pan blanco. Hasta donde yo conozco, la gran mayoría de la gente que yo conozco, de las personas que yo conozco, cuando cocinan algo empanizado no hacen su propio pan molido de pan integral. Es muy laborioso, ¿no? Entonces desgraciadamente pues acuden o recurren a lo que todos recurrimos, lo que es un poco más sencillo para terminar rápido de la comida, y esto pues es nada más un empanizado industrializado que ya viene con todas las cosas malas que nos afectan al organismo en general, en la cuestión de la apoptosis celular que comentábamos ahorita, la muerte celular más rápida y el envejecimiento automático por la vía de las toxinas. Entonces, el gran problema aquí con los empanizados es que estamos consumiendo azúcar puro para el organismo en su presentación como pan blanco. Entonces ya sabemos que nos tenemos que alejar de las harinas blancas, y aunque se ve un poco cafecito porque está quemadito el empanizado, el cuerpo lo recibe como lo mismo, como azúcar puro una vez que toca el torrente sanguíneo. No a los empanizados. Las bebidas alcohólicas, señores. Las bebidas alcohólicas, desafortunadamente, y de cualquier tipo, llámese vino, brandy, lo que ustedes decidan o sea de su predilección consumir o tomar, son dañinos increíblemente, como no tienen idea, para las personas que sufren de un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Una vez que entra al torrente sanguíneo, cualquier tipo de alcohol de cualquier porcentaje se convierte en azúcar en el organismo o en el torrente sanguíneo, ¿no? Como lo comentábamos. Entonces, debemos de alejarnos por completo de las bebidas alcohólicas. Esa no es la única razón. Volvemos otra vez a la situación de la desintoxicación de los filtros importantes para mantener una buena salud, y en específico de las personas con el diagnóstico de diabetes. Una vez más, acuérdense que toda la cuestión de las bebidas alcohólicas es que pasan por el hígado, por ejemplo, se limpian por el hígado, se purifican por el hígado. Entonces el hígado termina pues llenándose de todo ese cochinero, ¿no? Que a final de cuentas no podemos de una manera sana sacar, mucho menos cuando estamos pasando por una situación crónica degenerativa de salud. Entonces, de ahí también estamos afectando a los riñones, llenándolos de muchas cosas que pues de otra forma no deberían de estar afectándose. El gran problema con los diabéticos es que, como les comentaba en un principio, se empieza a afectar primero que nada el páncreas, ¿no? De ahí se empiezan a afectar normalmente los riñones y por último el hígado, ya pasa por el corazón y todo lo demás. Pero lo que tenemos que mantener limpio primero que nada es el páncreas para que vuelva a reactivarse, vuelva a funcionar. Si estamos tomando bebidas alcohólicas en general y de cualquier tipo estamos hablando, empieza a dañarse los riñones, y los riñones normalmente se están dañando ya por la cuestión crónico-degenerativa propia de la enfermedad, y de ahí nos estamos llevando de paso y de la mano también al hígado, ¿no? Y sumándole también que sus niveles de glucosa van a estar disparándose por todos lados cada vez que ustedes consuman, pues es una mezcla perfecta para una muerte segura, ¿no? Entonces alejémonos por completo de las bebidas alcohólicas en general, por favor. La sal de mesa. Ya en otro de nuestros videos anteriores habíamos platicado de la importancia de cambiar el tipo de sal que consumes. Si mal no recuerdo, el nombre del video es Sal del Himalaya. ¿Por qué debes cambiar tu sal ya? Ahí platicábamos un poco de los beneficios de consumir sal del Himalaya cuando sufres de cualquier tipo de problema de salud crónico degenerativo, en específico, por ejemplo, en este caso, de la cuestión de la diabetes mellitus tipo 2. De la mano voy a conectar esto. Tenemos que dejar de consumir sal de mesa, que es la que encontramos todos, la iodatada, ¿no? Que cuesta pues a lo mejor 20, 30 pesos, $2, $3 cuando mucho el bote grande, ¿no? Normalmente ese tipo de sal nos afecta mucho la salud,
dense una oportunidad de ver ese video. Es un video muy corto que les comento yo un poquito de la cuestión de la sal del Himalaya y de sus beneficios, para que se den una idea de lo mucho que afecta la sal normal a diferencia de una sal de calidad que el cuerpo recibe de una manera completamente distinta, ¿no? Y que sabe mucho mejor aparte, ¿no? La cuestión, una vez más, con el consumo de la sal de mesa, es que el cuerpo la recibe de una manera completamente distinta, afectando directamente a los riñones. Cosa que normalmente está afectada en una persona que tiene por lo menos 2 a 3 años, si no es que 5 más o menos, con el diagnóstico de diabetes mellitus. Una vez que una persona ya sufre y está medicada, sufriendo la cuestión de la diabetes mellitus tipo 2, normalmente ya después de los 5 años podemos asegurar y garantizar que ya hay proteína, por ejemplo, ¿no? en la orina y todo ese tipo de problemas que ya platicaremos más adelante. Ahorita quiero enfocarme específicamente en la alimentación, ¿no? Pero desgraciadamente esto va de la mano con una buena salud a largo plazo de los pacientes, con el diagnóstico ya como tal. Entonces, aléjense por completo de añadirle sal a sus comidas. Si van a consumir algún tipo de sodio, o sea, sal, en su alimentación, a la hora, por ejemplo, de cocinar, de preferencia cambien su sal a la sal del Himalaya y busquen ese video que les digo, sal del Himalaya, por qué debes de cambiar el tipo de sal que consumes ya. Y por último, no añadir azúcar, señores. El azúcar, aléjenlo de su mesa, sáquenlo de su casa, no lo tengan a la mano. Ya les comenté, les repito, en otra ocasión platicaremos un poco más a fondo de cuáles son las mejores opciones, pero en este caso solo les voy a comentar lo siguiente. Lo único que puede consumir en cuestión de endulzantes o endulcorantes un paciente diabético tipo 2 son de preferencia la miel de abeja, la miel de agave, por ejemplo, y la stevia. La stevia normalmente búsquenla en su forma líquida, es muy fácil de conseguir. Ya en México, en Estados Unidos es muy sencillo conseguirla. Y en cualquier parte del mundo ya cada vez está siendo más reconocida y más conocida en todas partes y ya es más fácil conseguirla, ¿no? Y si no la consiguen en su forma líquida, pues al menos en polvo, ¿no? Es una forma más sana de endulzar y no les va a afectar de la misma manera que el azúcar. Entonces, no consuman azúcar en exceso, no tengan azúcar en su casa, porque si lo tienen en la casa lo van a utilizar. Entonces, háganse un favor y no añadan azúcar a nada de lo que van a consumir en su día a día. Esto incluye el café, el té y todo ese tipo de cosas. Todo sabe mejor de todas formas con miel natural de abeja. Pues después de 2, 3 semanas de recibir constantemente pacientes con problemas de úlceras diabéticas, sobre todo en pie, muy graves y con ya muchos meses de problema, me di cuenta que este era un video muy importante que tenía que hacer, que no podía esperar más porque hay mucha gente que está muriendo por malos cuidados, por mala educación y a final de cuentas lo que yo siempre comento es lo siguiente. La situación de salud de un paciente es tanto culpa del paciente como culpa del médico tratante o del especialista o el profesional de la salud que lleva los cuidados adecuados del paciente, ¿no? Si nosotros como profesionales de la salud no informamos, no educamos, no estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces para mí era muy importante dejarles este video para que las personas que lo ocupen pues lo utilicen, ¿no? Espero que sea de mucha utilidad. Compártanlo por favor porque de veras hay muchas personas que no saben lo que es una buena alimentación, que tienen diabetes mellitus tipo 2, que creen que toda la vida van a tener que sufrir con ello, que piensan que la diabetes mellitus tipo 2 es una sentencia de muerte, que la diabetes mellitus tipo 2 no tiene cura, que la diabetes mellitus tipo 2 es hereditaria. Entonces todo ese tipo de desinformación o de mala información debemos de alejarla de nuestras mentes ya. Hagamos un bien para todos. Estos videos yo los hago de todo corazón para que la gente pues se pueda beneficiar de ellos, ¿no? Como yo hubiera querido que antes de que conociera yo un poco lo poquito que conozco de medicina en general, pues me hubiera gustado que me dieran así la información, ¿no? Fácil de comprender, fácil de digerir y que me dijeran que sí y que no. No hacerlo tan difícil, ¿no? El cuerpo humano no es tan difícil de comprender y desgraciadamente muchas veces a nosotros, a los profesionales de la salud en general, nos falta más corazón de educador, ¿no? Entonces creo yo que era importante hacer todo esto después de ver ya constantemente tantos pacientes de todas las edades sufriendo de diabetes. No es un mal para toda la vida.
Esto es muy importante para mí hacérselos entender. Sí se puede revertir el daño, sí puede volver a funcionar un páncreas a pesar de que seas insulino dependiente, pero todo depende de ti. Todo depende de las decisiones de vida que tomes de aquí en adelante. Ya comimos suficientes tacos, ya disfrutamos suficientemente la vida. Entonces, de aquí en adelante se trata de cuidarnos, vivir muchos años, pero vivir muchos años de calidad. No tirados en la cama esperando la muerte o pidiéndole a Dios que nos lleve, ¿no? Entonces era esencial para mí hacer este video porque sí estamos viendo cada vez más pacientes que están a punto de perder su pie, su pierna, su dedo. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste darnos cuenta que desgraciadamente ellos recurren a nosotros los profesionales de la salud y nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Pero tampoco el paciente busca una segunda opinión, no busca una segunda opinión sobre todo de calidad de un médico o de un especialista de la salud que en realidad se preocupe por la salud de ellos. Entonces, desgraciadamente la responsabilidad de una buena salud depende completamente del paciente y a la vez del especialista de la salud que lleve su tratamiento, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, por favor, compartan este video, háganlo saber. Trato de hacerlo lo más sencillo para comprenderse que puedo. Entonces, espero yo que, pues, si tienen un abuelito, por ejemplo, con diabetes mellitus tipo 2, este tipo de video les sea de mucha utilidad para que comprendan por qué no deben de comer eso y qué es lo que no deben de comer, ¿no? Todos crecimos con esos patrones de conducta alimenticios que son difíciles de cambiar, pero es que si no te dan opciones, pues no es fácil, ¿no? Entonces, vamos tratándole de darle opciones a toda esta gente que está sufriendo de enfermedades crónicas curables, que no son hereditarias, que no es algún tipo de cáncer terminal, que todavía podemos hacer algo, ¿no? Porque los últimos años de nuestra vida, así sean 20, 30, 90 o 100, sean de calidad verdaderamente, ¿no? Que valgan la pena y que tengamos ganas de seguir aquí en esta tierra. Entonces, pues, de antemano les agradezco por la recomendación y pues, cuéntenselo y platíquenle de esto a quien en realidad se vea beneficiado. De nueva cuenta, muchas gracias. No olviden suscribirse. No olviden regalarme un like si tienen oportunidad. Comenten por favor. Buenos comentarios, malos comentarios son bien recibidos por mí, porque a final de cuentas se abre ahí la oportunidad para platicar un poco más del tema, ¿no? Den su punto de vista, pregunten si es necesario preguntar, y en la misma comunidad ahí podemos informarnos y saber más del tema, ¿no? Sé que todos tenemos puntos de vista encontrados y cosas que hemos ido aprendiendo en el camino, que a veces nos quedan como dudas o a veces entendemos como verdades y simplemente no son así. Pero yo les agradezco todo y si tienen algún tipo de video que quisieran que hiciéramos con respecto a un tema en específico, pues coméntenlo también por favor, porque es importante para nosotros saber de qué quieren que hablemos. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.